tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Estamos aquí en este plató que esperamos sea parte de su casa o de allá donde estén, que nos hayan elegido para este tiempo de televisión. Tenemos por delante un montón de contenidos en esta nueva temporada. Ayer se la presentábamos. Si no se acuerdan ustedes o no estuvieron con nosotros, estuvimos en Arévalo, en el Teatro Castilla, presentando la nueva programación, también este magazine que hoy vuelve a su casa, a la suya, si nos eligen, como les vuelvo a repetir. Vamos a hablar de educación, tenemos y vamos a tener a lo largo de los 5 programas próximos una sección dedicada a la USAL, precisamente, la USAL mucho más cercana. Será nuestro asunto, uno de los asuntos de hoy, Isabel López, que es la delegada del rector de la USAL en el campus de Ávila, estará con nosotros para hablarnos de lo que significa el campus de Ávila. Es uno de los asuntos, pero hay muchos más, miren. Además, en nuestra sección dedicada a la investigación, Diego González Aguilera, director del TIDOP, acompañado por la ingeniera implicada en el proyecto, nos va a hablar de uno dirigido a la creación de cascos correctores para bebés. Somos lo que comemos y la nutricionista Rosana Rabadán nos va a hablar hoy del etiquetado de los productos que consumimos. Fundamental interpretar bien su información. Y tendremos una entrevista con Sonsoles Sánchez Reyes, mujer polifacética que en esta oportunidad nos hablará de su último libro, Lo que perdieron los héroes, y del premio conseguido con este trabajo. Vendrá acompañada por la editora del volumen. Pues es el menú que hemos preparado para hoy, esperemos que les parezca apetecible. Vamos a empezar a hablar de investigación. Ya saben que llevamos unas cuantas temporadas implicados en lo que significa investigar para el bien social, gracias al grupo de investigación TIDOP que nace de la Escuela Politécnica Superior de Ávila, y a Diego González Aguilera, el director de este grupo, que siempre nos acompaña. Hoy además viene con más gente. Esto es Investigando. Y es que son muchos los investigadores del grupo TIDOP que se dedican a mejorar la vida de todos. Hemos hablado de cosas muy interesantes. Diego González Aguilera siempre nos trae asuntos que nos abren los ojos así como platos y que nos hacen entender mucho mejor lo que hacen investigadores, ingenieros como la ingeniera que hoy le acompaña. Empezamos dando las buenas noches. Diego González Aguilera, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Encantada de reencontrarnos de nuevo, después de pues el verano y todos estos meses así más relajados, ¿no? Volvemos a la rutina. Volvemos a la rutina, volvemos a poner encima de la mesa, yo creo que soluciones que traemos para esta temporada muy interesantes, y hoy queríamos empezar con una de ellas, y qué mejor hacerlo de la mano de lo que en el grupo siempre nos motiva, que es el tema de la salud. Efectivamente, porque hoy es investigación en el ámbito de la salud. Le acompaña Inés Barbero, es ingeniera. Buenas noches, Inés, bienvenida. Buenas noches, Ana, muchas gracias por invitarnos a estar hoy aquí. Un placer siempre, y además nos apetece mucho saber qué se está haciendo en el grupo TIDOP, qué se cocina, ya que hablábamos antes de que este era el menú. Estamos ahí en esa metáfora, qué se cocina en el TIDOP, que es muy interesante. Hoy vamos a hablar de cascos correctores para bebés. Hablamos de, me corriges si quieres, Inés, plagiocefalia. Sí, plagiocefalia. ¿Sí? Explico un poquito, para la gente que nos esté viendo y que no le suene este término, pues hablamos de deformación craneal en niños. Cuando los bebés son pequeñitos, incluso antes de nacer o durante los primeros meses de vida, el cráneo de los bebés no está todavía formado, es muy maleable, muy blando. Entonces es posible, y de hecho es bastante probable, que se den deformaciones. Lo más común es sencillamente porque el bebé duerme siempre en la misma postura, con la misma parte de la cabeza apoyada. Entonces tenemos una zona que tiende a ser más plana que el resto de la cabeza, y la cabeza ya no tendría esa forma más redondita, que es la que esperamos, sino que tiene estas deformaciones, asimetrías, etc.
No es que sea algo normalmente muy, bueno, que tenga un gran riesgo, pero sí que es verdad que tiene unas consecuencias, sobre todo estéticas, y es importante detectarlo y corregirlo. Sí, cada vez se tiene más en cuenta eso, pero es verdad, niños con esta parte del cráneo achatadito porque están a lo mejor siempre en esta posición, o bueno, que efectivamente, o que no se les cierran bien las, bueno, no sé, ¿no? Sí, se dan bastantes casos. Lo más típico que es eso, es simplemente posicionar la plagiocefalia que hablamos, una zona más plana por este tema de la posición en la que duermen. Luego es verdad que hay casos en los que se les cierran las suturas a diferentes velocidades, pero bueno, hay diferentes tipos, pero el caso es que es importante pues, poderlo detectar cuando son pequeños, que no es tan fácil, y poderlo corregir a lo largo del tiempo. Por eso esto que hablabas de los cascos que se les ponen, que seguro que cada muchos vez han vemos visto. más. Sí, sí, efectivamente. Sí, porque bueno, se detecta mejor y se sabe que funcionan bien, y son los cascos estos, bueno, bastante aparatosos, la verdad, que tienen que llevar los niños durante varios meses, pues prácticamente todo el día, y que suelen llevar dibujitos. Esos cascos lo que sirven es para que cuando, como la cabecita todavía está creciendo, porque todavía son pequeños, pues que crezca de la manera que nosotros queremos, que crezca con esa simetría y con esas, bueno, con esas dimensiones que nosotros queremos. Simplemente, bueno, pues por temas estéticos también, porque puede tener otras implicaciones, y luego hay en algunos casos pues que puede llegar incluso a tener ciertas asimetrías en la cara, cosas que, bueno, que a largo plazo, pues si se las podemos evitar a los bebés, pues por supuesto que es necesario hacerlo. Bueno, Diego, hemos traído a Inés, que nos está contando un poco en qué consiste el trabajo que está realizando el TIDO. Cuéntame. Sí, es un trabajo que ella realiza en su tesis doctoral. Aquí tenemos una investigadora postdoctoral que encima es profe en la USAL, y sobre todo hay que subrayar que es un trabajo que se desarrolla codo con la Politécnica de Valencia, donde el profesor José Luis Lerma, experto también en estas técnicas no destructivas y no invasivas, pues ha sido el pionero también en estos desarrollos que han permitido, en este caso a Inés, el desarrollo de su tesis doctoral. Un trabajo, pues como siempre decimos desde el TIDO, enormemente motivador, ¿no? Por el hecho de que impacta realmente en un entorno, el entorno de la salud, en unos bebés que acaban de nacer, que vienen con unos problemas, y que de una forma no destructiva, no invasiva, porque los bebés, como veremos luego en un vídeo, prácticamente jugando, que se les puede poner ese casquito en la cabeza, y el médico en todo momento tiene una monitorización precisa, fiable, de cómo va evolucionando el bebé, de si hay que incluso imprimir un casco en 3 dimensiones, como hemos venido aquí en otros magazines, con esta fabricación aditiva tan popular y tan potente, ¿no?, que nos traen empresas como Nagami, pues por qué no el diseñar este tipo de cascos a medida para que la ergonomía y la protección que se le puede brindar a estas criaturas que acaban de llegar a este mundo pues sea la mejor posible. Sí, tenemos un vídeo efectivamente que nos habéis hecho llegar vosotros, es muy ilustrativo de lo que estás contando, Diego. Ahora sí lo podemos ver y podemos ir relatando cómo un bebé de muy poquitos meses llega tan contento, ¿no?, a esa consulta donde está monitorizado ese casco del que estáis hablando. Contadme un poco cuáles han sido los pasos que habéis seguido mientras vemos el vídeo. Vale, pues bueno, esto viene todo de una limitación que nosotros encontramos, que es que los médicos, que normalmente son neurocirujanos en este caso, pues nos dicen que cuando llega un niño que ellos sospechan que tiene deformación craneal, pues no es tan fácil. Ellos miden con una cinta métrica, toman una serie de medidas, pero son muy poquitas medidas, muy limitadas, y la precisión tampoco es la mejor. Entonces ellos nos hacen saber, ¿no?, de que no están muy a gusto con esa técnica, y que nosotros, que somos expertos en hacer modelos 3D y que somos expertos en medir, sí les podemos echar una mano. Es un bebé muy chiquitito. Esto es lo que hemos desarrollado, sí, que es muy fácil para el usuario, porque simplemente se le pone el gorrito que vemos, que lleva unos códigos, como pueden ver, y entonces con el móvil se hace lo que parece un vídeo. Abrimos una app y es una especie de vídeo en la que vamos dando vueltas alrededor de la cabeza del bebé, grabando el vídeo, y cuando lo tenemos todo, la propia app nos va a decir que ya hemos terminado. Esto se envía a un servidor, en el servidor se procesa, y en cuestión de 2 o 3 minutos, muy rápidamente, en el tiempo de la consulta, ya tenemos un modelo 3D y un informe, ahora sí mucho más preciso, mucho más completo, de la deformación del niño. ¿Vale? Entonces es ese apoyo a los médicos para que puedan decir, oye, pues este niño entra dentro de unos, de unos rangos de normalidad, no hay deformación, o si la hay, y si la hay, pues podremos hacer un seguimiento a lo largo del tiempo y ver si ese niño pues va mejorando.
Sí, Diego, sí, estabas asintiendo. Sí, porque al final es un ejemplo claro de éxito de verticalización y de transferencia de tecnología. Pero al final muchas de las cosas que desarrollamos los investigadores, lo decimos muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, es una pena que acaben en el cajón, ¿no? Y que no se utilicen. Y aquí Inés y en este caso en colaboración con la Politécnica de Valencia, pues han ejemplificado un desarrollo que se ha conseguido llevar desde el I+D a los hospitales, ¿no? La propia FEDE Valencia lo ha utilizado, se ha validado allí. Esos informes que estamos viendo en el vídeo es claramente lo que están demandando los médicos. Cuando han visto esos resultados, cuando han visto que pueden monitorizar consulta a consulta de una forma tan sencilla a estas criaturas, pues el valor es enorme. Todo lo que se puede aportar a la evolución de los bebés aporta muchas ventajas y bueno, pues es un ejemplo más de cómo la investigación, en este caso la fotogrametría, la visión computacional, que son las técnicas que... Es lo que os iba a preguntar, ¿qué técnicas están aquí de base? Vale. Pues una vez más, son muy democráticas, son muy populares y una vez más demuestran, más allá de la ingeniería, que son las aplicaciones donde nosotros nos movemos como más en la zona de confort, pues también somos capaces de salir a la salud y en la salud pues traer una solución que sin duda está bueno, pues siendo exitosa, ¿no? Y que ya no solo la FEDE Valencia, sino otros hospitales están empezando a hacer uso de ella. Cascos a medida, cascos correctores entonces a medida. Cada bebé puede tener uno a su medida o dependiendo de las necesidades, claro, ¿no? Dependiendo de las necesidades. Aquí lo que tenemos que ver es que los cascos se hacían ya de antes, pero las metodologías para hacerlos, la gente de las propias ortopedias pues nos no transmitía. Es difícil hacer esos cascos, en algunos casos incluso con yesos, como cuando vas a que te enyesen un brazo porque te lo has roto. Imaginaros un niño pequeñito que le tienes que poner un yeso para sacar una forma de la cabeza, pues no es ni muy agradable, ni muy rápido, ni muy sencillo. Y en cambio cuando ven esto, de repente se les abren los ojos y dicen, vaya, lo podemos hacer así, con un teléfono móvil y un gorro y que el niño prácticamente ni se entere, porque es que ni se enteran. Directamente están así jugando, les pones un vídeo, cualquier cosa y ya está hecho. ¿Cuánto tiempo lleváis con este trabajo? Decías que era una técnica muy democrática. A mí me gusta, bueno, el término que has utilizado, pero ¿cuánto tiempo lleváis con este trabajo? ¿Qué técnicas habéis utilizado para poderlo llevar a cabo? Y bueno, el resultado está siendo ya practicado, me parece entender por lo que decís, ¿no? Cualquiera de los dos, sí. Bueno, es un proyecto bastante largo, ¿vale? Mi tesis han sido unos 4 años casi, sí, 4 años. Y luego además esto es un dispositivo médico y cuando hablamos de dispositivos médicos pues llevan una validación, entonces es un proceso, bueno, pues que no solo nosotros, sino en cualquier caso cuando alguien hace algo que tiene impacto en la salud, que es decirle a un médico un poco cómo tiene que hacer las cosas o qué tiene que hacer, pues lleva un tiempo de validación, entonces esto es una carrera de fondo, ¿no? Es un proyecto bastante largo, lo que es la tecnología ya está y se está usando, pero queda esa etapa todavía está en esa etapa de validación y de hacerlo todavía más uso más extensivo en hospitales. Más democrático. Sí, sobre todo en un sector, como decía Inés, al final en el sector de la salud no nos vale, funciona en el 60% de los casos, ¿no? Necesitamos porcentajes de fiabilidad muy altos. La propia medicina, los propios profesionales de la salud exigen, ¿no? que los resultados sean muy fiables, sean muy precisos y bueno, pues en este caso la tecnología que hoy hemos visto aquí está dando unos valores muy buenos, ¿no? Y prueba de ello pues es esta validación que Inés ha comentado anteriormente. Entonces, democratizamos la fotogrametría, que es una palabra tan rara que muchas veces traemos también aquí, porque la hacemos popular, la hacemos que sea una disciplina que antaño se utilizaba en aplicaciones, como siempre, militares y en aplicaciones bélicas, ¿no? Como todas las tecnologías que sus orígenes están en contextos militares, y la hacemos tan versátil y tan popular que la utilizan médicos, que la utilizan personas del campo, y eso tiene un enorme valor detrás, porque la matemática que hay ahí debajo quiere decir que la hemos metido en una caja negra y que la hemos automatizado. Claro, ¿en qué consiste la fotogrametría? Pues precisamente en lo que veíamos en ese libro, en ese vídeo, perdón, que con unas imágenes o con un vídeo podamos medir, en este caso, las variables y los parámetros de la cabecita de un bebé. Podemos llevarlo a un contexto de ingeniería, en el caso de un puente, de un edificio, pero en este caso el valor más notable es que en un contexto de salud, a partir de imágenes o de un vídeo, e incluso que este vídeo y esas imágenes vengan de un teléfono móvil, con lo cual cualquiera puede hacerlo,
y de una forma con un protocolo muy sencillo, el médico no tiene que ser experto en saber cómo tiene que tomar estos datos, conseguimos poder medir, poder generar unas medidas muy precisas y unos modelos tridimensionales, como vemos ahí, de la cabecita, y que encima puedan dar pie a generar esos moldes en 3D. Inés, todavía testando un poco este elemento que estáis poniendo al servicio de la sociedad en el ámbito sanitario. ¿Cuántas personas trabajando en esto? Aparte de ti, que sé que en cuerpo y alma, claro. Tendría que echar cuentas, pero sí, bastantes, porque claro, hay que pensar que esto viene parte de la universidad, pues no sé, en la universidad a lo mejor han sido 5 o 6 personas, bueno, en otras fases igual incluso más, pero claro, luego tienes por otro lado, tienes en la FE, que fue el segundo padre, por así decirlo, de todo esto, en el Hospital de la FE, pues básicamente el servicio de neurocirugía pediátrica a diferentes grados, pero todos remando con nosotros para sacar esto adelante, porque al final, claro, nosotros somos ingenieros, pero también tienes que estar en un hospital, tienes que estar con los médicos, tienes que estar ahí en el mundo real y colaborar con ellos, entonces allí otro grupo aparte. Y luego pues hemos tenido pues otros hospitales, gente por ejemplo de Niño Jesús o del Vall d'Hebron, o sea, al final si nos ponemos a ver la red extendida es un grupo bastante grande de personas que han colaborado aquí. Hoy en nuestro espacio Investigando hemos hablado de esos cascos correctores para bebés, para pues rectificar esa plagiocefalia que tienen muchos niños. Nos lo han estado contando Diego González Aguilera, que es el ingeniero, el catedrático en ingeniería y director del grupo TIDOB, en el que trabajan muchísimas personas en muchos ámbitos, nos lo viene contando habitualmente, y también hoy le ha acompañado Inés Barbero, es ingeniera, ha trabajado arduamente en este proyecto y nos parece francamente muy interesante. Esta es vuestra casa, tú lo sabes, Diego, pero ya lo sabes tú también, Inés, para siempre que queráis. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que vaya muy bien. Vamos a hacer la primera de las pausas para los anuncios, luego continuaremos hablando de la salud también, del ámbito sanitario, pero en otro aspecto mucho más bueno, cotidiano, como es el comer, porque somos lo que comemos, luego lo contamos. Ya estamos aquí de nuevo después de los anuncios. Hoy es miércoles, es 29 de octubre, a puntito de terminar el mes de octubre, ya como pasa el tiempo. Aquí estamos en 8 Magazine Ávila, si se incorporan ahora, bienvenidos. Y tenemos, bueno, pues todavía muchos contenidos que queremos compartir con todos ustedes. Vamos a hablar ahora del bien comer, de la nutrición. Porque efectivamente somos lo que comemos, o eso creo yo, pero nos lo va a corroborar o no nuestra nutricionista, a la que recuperamos de nuevo después de este paréntesis veraniego y de comienzos de otoño. Rosana Rabadán está con nosotros de nuevo. ¿Qué tal, Rosana? Hola, Ana, muchas gracias por la nueva temporada, muy bien, con muchas ganas de seguir contando y enseñaros muchas cosas de alimentación y de nutrición. Qué importante. Yo, bueno, sí que es verdad que hemos dado en llamar este espacio que nos va a acompañar mensualmente, les recuerdo a los espectadores, dedicado al comer bien, a alimentarnos por dentro y que eso se note por fuera, lo hemos dado en llamar Somos lo que comemos. ¿Es verdad eso o es una frase hecha? Sí, podríamos decir que somos lo que comemos, más bien lo que absorbemos, ¿vale? Pero sí, lo engloba bastante todo, porque puede ser hacia bien o hacia un poco regular, así que sí. Bueno, hoy Rosana, y además hoy y a partir de los próximos programas, nos trae un tema muy interesante, un asunto que no habíamos tratado en la temporada pasada y que nos parece que todos nos vamos a sentir muy identificados porque estamos un poco perdidos, y es el etiquetado de los productos que vamos a comprar al supermercado o que queremos llevar a nuestra casa. El etiquetado es muy complejo, ¿no? Eso es, ya la temporada pasada pues intentamos ver todo cómo es la alimentación saludable, dando todos esos consejos de alimentación, pero uno de los grandes problemas que nos presentamos pues es ir al supermercado y desconocemos muchas veces lo que estamos comprando. Entonces vamos a intentar esta temporada dar todos los tips necesarios pues para que la gente sepa comprar.
sepa comprar a través de la lectura de ese etiquetado. Si no vemos bien, como es mi caso, pues nos ponemos las gafitas, porque Eso es. una de las dificultades más importantes del etiquetado de los productos es el tamaño de la letra. Sí, a ver, es muy pequeño. Es muy, muy pequeño. Sí. Pero bueno, tenemos que tener muy claro que nosotros cuando entramos en el supermercado lo único que vemos son imágenes, ¿vale? Es publicidad, no es información, es lo que el fabricante nos quiere enseñar, nos quiere hacer ver. Por eso es importante aprender el etiquetado para que nosotros tengamos toda la información posible para saber qué comprar y no comprar con nuestra propia información, no con los mensajes que desde los fabricantes nos mandan a través de esas imágenes que vemos. Entonces, vamos a huir de esa publicidad y nos vamos a meter en la información, que es justo lo que viene detrás, que es lo que más difícil nos resulta, como tú decías. Viene muy pequeñito, en letras muy chiquititas. Es lo que dice siempre, si es que no veo, y los que llevamos gafas y ya vamos cumpliendo años, pues vemos menos, sí, ¿no? Sí. Incluso otro problema es la lista de ingredientes interminables, esas largas listas que no sabemos lo que ponen Que y no lo que deja de entendemos poner. muchas veces. No lo entendemos. Claro. Entonces son las principales dificultades que nos encontramos a la hora de comprar, y esas cosas son las que vamos a intentar ver. Claro, porque el etiquetado está regulado por ley. Ahí Sí, tiene sí. que figurar todo, no Sí. se pueden hacer trampas. No, Claro. no se puede, Vale. ¿vale? Pero es verdad que quien hace la ley hace la trampa. El problema es del consumidor, que es el que tiene que ser capaz de identificar un poco esas cosas que a lo mejor tapan un poquillo más, pero ponerlo lo pone todo, siempre, ¿vale? Bueno, Rosana ha traído una pizarra magnética Sí. con, bueno, pues el lema principal, etiquetado alimentario. Vemos ahí un bote de tomate triturado. Sí, vamos a intentar ver las cosas más importantes que hay en el etiquetado para que lo sepamos diferenciar bien cuando vamos a comprar una cosa u otra, ¿vale? Son las cosas más básicas. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar a la hora de un producto, de comprar un producto, Sí. va a ser la denominación legal, ¿vale? Digamos, la descripción del producto, de qué se trata. En este caso, pues es un tomate triturado, pues pone tomate triturado. Ajá. Es el nombre, ¿vale? El nombre comercial o el nombre de marketing. A continuación, otra cosa que es muy importante, de hecho, aquí es donde va a venir toda la información, son los ingredientes, ¿vale? Aquí viene la información, como te digo, no delante, ni del lado, ni de nada. Cuando queremos saber de qué se trata un producto, siempre, siempre, siempre los ingredientes. Ingredientes, 2 puntos, que va a ser la lista de lo que te venga. Eso que no por entendemos a encima ni veces. nada. Vale, Exacto. porque además hay algunos nombres y letras, números, es Claro. complicado. Los ingredientes siempre van colocados de mayor cantidad a menor cantidad de lo que contiene el alimento. Entonces, en los primeros puestos siempre va a llevar las cosas que se supone de lo que está hecho el producto. Pues en Por este ejemplo. caso, el tomate, como es un tomate triturado, entendemos que el primer ingrediente ha de ser tomate, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a comprar pues unas anillas de calamar y vemos en la bolsa que el primer ingrediente es harina de almidón o de maíz y la anilla de calamar está como en tercero y cuarto puesto, No lo compramos. dudamos, ¿no? Mejor. Sí. Entonces vamos a intentar que siempre en los primeros puestos esté lo que vamos a comprar, se identifique, ¿vale? Y vamos a intentar también que los ingredientes sean como máximo unos 5, porque cuanto más ingredientes contenga, se entiende que más ultraprocesado está ese producto, más añadidos lleva, ¿vale? Dentro de los ingredientes vamos a intentar huir de aquellos que son los que definen, digamos, los alimentos ultraprocesados. Vamos a intentar pues que no contengan los azúcares añadidos, ¿vale? Fíjate, hay una cosa muy curiosa en el etiquetado, que es que hay diferentes maneras de llamar azúcar al azúcar. Hay unos 50 nombres diferentes de llamarle azúcar. Y ahí ya nos perdemos Y ahí totalmente. es donde ya viene el lío, padre. Sí, sí. Entonces puede ser pues jarabe de glucosa, fructosa, dextrosa, maltosa, muchos nombres que nos van sonando porque son muy habituales, pero que al final son azúcar. Vamos a huir también de las harinas refinadas, de las harinas blancas. Vamos a intentar que si contiene harinas, que sean harinas de calidad, más bien integrales, ¿vale? Huimos de los aceites vegetales de mala calidad.
¿Te suena un aceite vegetal de los que no debamos de consumir? Aceite vegetal que no debamos consumir, girasol, ¿no? No, ¿No? Por ejemplo, la colza. Bueno, la colza no está tan mal, pero hay otros un poquito peor, Por ¿no? ejemplo. Las grasas trans, el aceite El de de palma, palma, claro. el de coco, Sí. ¿vale? Las grasas hidrogenadas, Ajá. pues todas esas grasas de mala calidad vamos a intentar que sean pues aceites de oliva. Si vemos que Una en el... pregunta, Sí. te corto un momento. Cuando pones sin azúcares añadidos, ¿eso es bueno o malo? Sin azúcar añadido puede ser que no lleva azúcar, pero lleva edulcorantes, Ah, amiga. o que no los lleva Vale, en su composición. vale, ¿Vale? vale, ya está, seguimos. Eso lo iremos viendo programa a programa. Vale, Entonces, los aceites vegetales, si el fabricante quiere que te enteres de que lleva aceite de oliva, no te preocupes que te lo va a poner bien grande, porque le interesa, porque su producto es bueno. Si no, pondrá aceite vegetal o aceites refinados, ¿vale? La sal, vamos a oír también de esos productos muy ricos en sal, suelen ser pues, los snacks, ¿no? Las patatas fritas, todas esas que son también muy, muy salados, pero hay conservas que contienen mucha cantidad de sal. Tomamos mucha, pero no de sal de mesa, sino de esas sales añadidas que llevan esos productos. Entonces vamos a intentar que si llevan sal, pues que sean mejor sal yodada en vez de sal normal. Cada vez hay más productos que ya llevan sal yodada, pero todavía faltan, ¿vale? Con la sal yodada sí que hay que tener cuidado los hipertiroidismos, ¿vale? Los hipo no, pero si hay gente de tiroides con problemas de hipertiroidismo, sí que cuidado habría con que el tener yodo, cuidado. Claro, vale. Y luego los aditivos, que también los tenemos mucho miedo, sí que es verdad que son muy seguros. ¿Para qué sirven? Pues son ingredientes que se añaden a un producto Para que se conserve. o para conservar, o para que no se apelmacen, o para que duren más, para cambiar un poco mejorar un poco las características, Vale. ¿vale? Entonces suelen añadir pues la E, guión, y 3 números. El primer número es el que identifica pues si son conservantes, que llevaría el 1, colorantes, que sería el 2, el 3 serían los antioxidantes, el 4 serían los edulcorantes, los estabilizantes serían el 4, perdona, el edulcorante el 9 y el 6, que sería el potenciador de sabor, Vale. que es el más conocido, el glutamato monosódico, ¿vale? Nos sirven pues para, si tenemos una mahonesa en la nevera, pues que no se nos estropee, no formen No dure más tiempo. claro, los Vale, grumos, vale. o que no se nos enrancie una mantequilla, ¿vale? Cuando se usan bien, pues no está mal. Ingredientes, Vale. ahí estábamos. También hay información sobre los alérgenos, que es muy importante, ¿no? Porque Claro, esto es lo que nos va a determinar pues si hay alguna alergia, alguna intolerancia, y estos alérgenos, ¿vale? Los 14 de declaración obligatoria tienen que ir siempre bien explicados, bien remarcados, o bien en negrita, en cursiva, que se vea bien dentro de los ingredientes. eso tiene que estar siempre en el etiquetado. Siempre, Vale. eso es obligatorio. Todo esto es obligatorio y además muy importante, ¿vale? Vale, de acuerdo. Sí, además cada vez hay más personas alérgicas a algún componente o alguna. Es Eso muy, es, muy sí. importante que toda esa información la. Estos son los tengamos. más frecuentes, los 14 que están estipulados son los que más frecuencia suelen dar alergias. Sí. Hay otros muchos que habrá muchas más alergias, pero son los que están de declaración obligatoria. Son los que normalmente también nos encontramos en las cartas de los restaurantes, más remarcados y demás, ¿vale? Vale, hay otra cosa, que son las fechas. No es lo mismo la fecha de caducidad que la fecha de recomendación de consumo del alimento. Eso ¿no? es. Vale. Otra cosa que nos vamos a encontrar es el consumo preferente Eso es. o la fecha de caducidad, que esto también trae bastante lío, porque luego la gente se come algo caducado o tira algo de Algo que consumo todavía no está preferente. caducado. Efectivamente. Entonces sí que trae un poquito de dificultad. La diferencia entre uno y otro es que una vez que llega la fecha que nos pone, una u otra, en el consumo preferente, simplemente ese producto está cambiando las características organolépticas que tiene. Es decir, cambia el olor o el sabor o la textura. Un turrón que tenemos del año anterior, pues a lo mejor está como más blando. O unas patatas fritas más rancias, ¿vale? Pero sigue siendo, lo podemos comer Se puede porque no, consumir. claro, no supone un riesgo para nuestra salud.
Sin embargo, en la fecha de caducidad, una vez que llega esa fecha, ya supone un riesgo para nuestra salud porque pueden crecer microorganismos. Por lo tanto, no conviene consumirlo, ¿vale? Entonces, en el consumo preferente tenemos ahí unos días de margen. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuántos días de margen? Consumo preferente el 30 de... Hombre, de octubre normalmente está máximo, como mucho, ¿Una mucho, semana? o ¿O un poco menos? más. Ah, más. No, un poco más podríamos, pero tampoco hay que pasarse porque tampoco las condiciones en las que lo guardamos o está envasado ya no son las mismas que cuando sale de la fábrica, por lo tanto puede haber crecido microorganismos perfectamente. Vale, yo hablaba antes de la importancia también del etiquetado para conocer la trazabilidad y el origen de ese producto, el país de origen. Ahí tenemos algunas trampillas. Ahí hay algunas mucha. veces. Vale. Ahí hay mucho lío. Lo primero que hemos puesto aquí de la denominación legal, que es el nombre del producto, nos puede llevar a mucha confusión con el país de origen, ¿vale? Tenemos una foto que además yo creo que se puede aclarar, ahora la vamos a ver, porque no es lo mismo entonces donde a lo mejor se ha envasado ese producto que de dónde es ese No, producto. de dónde viene o cómo se llama. En Eso el es. ejemplo se ve muy bien. Ahora lo vemos según hablamos, porque Sí. nos ha hecho llegar Rosana una fotografía señalando perfectamente que un producto que creíamos cercano Eso viene es. de muy lejos, ¿no? Eso es. Por ejemplo, en estas Ahí está. naranjas que tenemos, Que parece que son de Valencia, ¿no? efectivamente, pues naranja zumo Valencia Latte es Ejé. la denominación legal, es Vale. el nombre del marketing, digamos, ¿vale? Pero si miramos el origen, vienen pues de Sudáfrica. Son compatibles uno y otro, pero no es lo mismo, ¿vale? Claro, compramos esas naranjas muchas veces creyendo que son de Valencia, Claro, es de decir. eso es, porque Claro. no nos fijamos. Al final, fíjate cómo viene ahí, incluso en Sudáfrica, en otro idioma, incluso para no liarnos para liarnos también un poquito más. Sí, sí. Entonces, no nos vamos a quedar con el nombre, con el titular, sino que vamos a ir a donde ponen las cosas. Está claro que tenemos que llevar las gafas, ¿eh? Para ver el etiquetado. Sí, sí. Y estar un tiempo mirándolo. Pero al final es un poco sota caballo y rey, Sí. terminamos comprando lo mismo, así que Sí. bueno, una vez que lo tenemos bien aprendido, pues ya está. Vale, Pero sobre bueno, todo pues- tenerlo claro y que normalmente vienen siempre bien aclarado, lo que pasa que no nos fijamos. Importante, saber el país de origen es importante. Si Para el que queremos lo hacer una quiera compra saber, sí, responsable, claro, eso bueno, es, ya está, eso de es. acuerdo. Y luego hay algo también muy importante en el etiquetado, que es la información nutricional. Claro, si queremos Efectivamente. saber qué estamos comiendo y cómo nos va a sentar, ¿no? Eso es. Junto a los ingredientes, pues digamos es una de las cosas más importantes. Todo es importante, pero al final lo que hace es complementar la información que nos transmiten en los ingredientes, ¿vale? Entonces, como obligatorio, siempre nos van a, en la tablita nutricional que suele venir de la información nutricional, obligatorio es que aparezca las calorías que tiene, o sea, el valor energético, las grasas totales, dentro de las grasas totales, las grasas saturadas, ¿vale? Los hidratos de carbono, dentro de ellos los azúcares, las proteínas, la sal y la fibra. Todo lo que metemos de más es opcional. Lo obligatorio es eso, que lo que nos va a determinar cómo es el producto. Entonces, esas cosas tan importantes, he hecho una tablita para que veáis que es muy fácil identificar qué comprar y qué no comprar, ¿vale? En el azúcar, consideramos que un producto es bajo en azúcar cuando tiene menos de 4 o 5 gramos por 100 gramos, ¿vale? Suele venir representados esas informaciones nutricionales por 100 gramos o 100 mililitros o por ración de lo que habitualmente se consuma. Vale. Pues son galletas, pues 30 gramos de galletas, Vale. o una galleta. ¿Vale? Entonces, un producto es bajo en azúcar cuando tiene menos de 4 o 5 gramos. ¿Vale? Se considera moderado entre 5 y 10 y ya muy alto más de 10 gramos. En las grasas, Estará diciendo la gente, uy, qué difícil, estoy cogiendo notas, pero no llego. Vamos a seguir Sí. hablando del etiquetado muchos Sí, días. porque además luego vamos Estén a ir grupo por tranquilas grupo. las personas que nos están viendo, ¿verdad? Eso es. Esto es una presentación. Sí. En las grasas totales, pues que sean menos de 3 gramos, ¿vale? Moderado, un producto moderado en grasas es entre 3 y 17 gramos y medio, o sea que, Bueno, ¿vale? Poquito, como podéis ver. Dentro de las grasas saturadas, que es de las grasas totales, es
bajo en 1,5 gramos, ¿vale? Moderado hasta 5 y más de 5 sería un producto muy alto en grasas saturadas. Cuando queremos buscar un producto bajito en sal, vamos a intentar que tenga siempre menos de 0,3 y hasta 1,5 es moderado y más de 1,5 sería un producto alto en sal, que también es importante, hipertensos, problemas de riñón y para población general, ¿vale? Y la fibra, aquí en la fibra, a ver, vamos a subir un Lo poquito. subimos un poquito, sí, ahí lo vemos, ¿Vale? perfecto. Y en la fibra, aquí, ¿vale? Un producto es alto en fibra si Sí. lleva más de 6 gramos de fibra. Es moderado de 3 a 6 y bajo es menos de 3 gramos. O sea que si vamos a buscar, por ejemplo, lo que complementaba con los ingredientes, si vamos a buscar, por ejemplo, unas galletas que sean ricas en fibra, tenemos que ver que realmente tengan más de 6 gramos Un de alto fibra. contenido en fibra, que sería, hemos dicho, 6 Seis- gramos. más de 6 gramos. Vale, más de 6 gramos. Muchas veces las galletas pues tienen muy alto en azúcar, 20 gramos, y algunas bajitas en fibra. Entonces, si vemos las típicas galletas aptas para fibra, pues tenemos que ver si realmente lo tienen, si nos interesa que sean altas en esos productos. Bueno, pues ha sido muy ilustrativo lo que nos ha estado contando Rosana Rabadán hoy sobre el etiquetado. No es fácil, hay que llevar además poca prisa para saber. Siéntate si quieres ya, Rosana, vemos ahí la pizarra, vemos un poco todo lo que nos ha ido contando, muy, muy interesante. Seguiremos hablando del etiquetado y de las diferentes cuestiones que tenemos que tener en cuenta, también dependiendo del momento en el que nos encontremos, porque nuestra próxima cita va a ser un poquito antes de las Navidades. Sí. ¡Uy, qué época más mala! Bueno, ya estamos viendo turrones en el Ya. supermercado. Sí. Ayer ya venían pacientes con cenas de Navidad, así que se nos adelanta bastante. Se nos adelanta. Pero una de las cosas del etiquetado es que si queremos tener claro bien lo del etiquetado, vamos a intentar comprar cosas que no vengan en paquetes. Bueno, lo apuntamos, cosas que no vengan en paquetes. Muy bien. Rosana Rabadán es nutricionista, nos acompaña una vez al mes. Vamos a hablar del etiquetado, a prestar mucha atención a esas etiquetas que además obligatoriamente tienen que tener todo lo que la información que necesita el consumidor. Tenemos que echarle un poquito de tiempo, si no vemos bien ponernos unas gafas, porque es alguna de las dificultades que tiene el etiquetado, pero Rosana nos va a ir contando. Sí, y vamos a huir de los paquetes con colores, mensajes. Muy bien, Esas claro, cosas. sí, interpretarlo bien y huir de los productos empaquetados. Muy bien, me parece muy correcto. Bueno, Rosana, muchísimas gracias. Nada. Bienvenida de nuevo. Esta es tu casa y nos encontramos en un mes más o menos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios y luego vamos a hablar de educación. Lo haremos durante unos magazines, este y alguno más, porque tenemos muy cerquita a la USAL. Ya estamos aquí de nuevo después de los anuncios. Hemos aprendido a identificar el etiquetado hace un momento. Es bien importante. Bueno, ahora cambiamos de registro, nos acercamos a la educación universitaria. Durante unos días vamos a tener con nosotros a responsables de la USAL aquí en Ávila, del campus de Ávila de la USAL, para conocerlo mucho mejor, la universidad mucho más cerca de nosotros. Y claro, hoy, como es el primero de esa saga de programas que vamos a tener, pues queremos contar con la persona que de alguna manera representa al campus de Ávila de la USAL. Está Isabel López con nosotros, es la delegada del rector de la USAL en el campus de Ávila. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, estamos bien. Bueno, primero me gustaría que nos dijeras, ¿la salud del campus de Ávila de la USAL es buena, regular o mala? Yo creo que que la salud, si tenemos que hablar de salud, es buena. Además, con perspectivas de mejora también. Yo creo que estamos hablando de un campus en el que se integran 4 centros, 2 que son propios, que es la Escuela Superior Politécnica,
en la Facultad de Educación y Turismo, y luego 2 centros adscritos, uno es la Escuela de Enfermería y el otro es la Escuela de Formación de los Policías, de Estudios Policiales, ¿no? Sí. Entonces yo creo que estamos hablando de un campus en el que en sus 4 centros imparte una serie o oferta una serie de titulaciones que son fundamentales para la sociedad y para la sociedad del siglo XXI. Hablamos de educación, hablamos de sanidad, hablamos de gestión del ocio, que es uno de los sectores económicos más importantes, y hablamos de las ingenierías y de la seguridad. Yo creo que reunimos de alguna manera, es decir, no son a lo mejor titulaciones que sean muy llamativas en cuanto, porque son muchas de ellas tradicionales, pero sin embargo son titulaciones que tienen una gran proyección y una empleabilidad altísima. Hace unos días salía en prensa que un ranking de titulaciones por empleabilidad, y nuestras titulaciones estaban entre las 10 primeras, todas, menos la del grado de seguridad, que es muy nueva. Claro, entonces, sí, esa es muy novedosa. Sí. Entonces, bueno, pues de alguna manera todo eso yo creo que además estamos hablando de sectores, la educación, la demanda es inmensa, y además este año hemos crecido en todas las titulaciones. Mira, hemos empezado el programa de hoy con Diego González Aguilera, el director del Grupo TIDOP, donde hacen verdaderas maravillas en el ámbito de la investigación, en esa escuela Politécnica Superior, que forma parte de ese campus del que me estás hablando, las ingenierías tan importantes, ¿no? Un poco en ese sentido yo también, o sea, creo que para nosotros es un orgullo en Ávila, tenemos que estar muy orgullosos en Ávila que nuestro campus, un campus que a lo mejor no es un campus de unas dimensiones enormes, tenga un grupo de investigación que es el de mayor producción, uno de los mayores producciones científicas de la Universidad de Salamanca, con una potencia en el que trabajan cerca de 100 investigadores, sí, sí. o bien directos, es decir, ya os ha contado el todo Sí. antes, entonces no voy yo a añadir nada más, pero creo que tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos, porque además, bueno, luego hay otros grupos de investigación, pero quizá con la potencia de TIDOP y con la inversión y con el número de personas vinculadas, creo que es para nosotros es un orgullo el que esté en nuestro campus. Vamos a hablar un poco, Isabel, de la labor docente, de la innovación, de la investigación, precisamente del profesorado del campus, pero antes, no sé si tenemos un dato, nos gustan los datos a los periodistas. ¿Cuántos alumnos tiene el campus de Ávila? El campus de Ávila cuenta en todos los programas que ofrecemos, y los grados, estamos hablando en torno a unos 2000 estudiantes. Ahí están alumnos de la Facultad de Educación y Turismo, que es la que más tiene, después estarían la Politécnica, Enfermería, los estudios de la Policía, más luego los programas que tenemos específicos, como son la Universidad de la Experiencia y el programa de Universal. Estamos hablando de alumnos presenciales. Alumnos presenciales. Clase, hay algunos de los máster que sí que son online o que son semipresenciales, pero estamos hablando de una matrícula en torno a los 2000. Pero eso, claro, aunque sean online, los tienes que atender. No, ¿vale? claro, está Y claro. luego estamos hablando de un volumen de profesorados que está en torno a 200 personas. Bueno, tenemos algunas imágenes precisamente del campus de Ávila, vamos a irlas viendo según hablamos, y sí, efectivamente, esa labor docente que decíamos que se realiza, algunas veces muy callada, muy innovadora también, con una alta cualidad en investigación del profesorado de este campus. Mira, en los últimos años se ha mejorado y se ha potenciado muchísimo el profesorado, y entonces el profesorado que nos ha llegado nuevo, que es un profesorado muy consolidado, tiene unas carreras académicas brillantes porque para llegar a ocupar una plaza en la universidad no es nada sencillo, la gente se cree que es muy fácil, la carrera es muy larga, es una carrera de mucho esfuerzo y en el que se tienen en cuenta aspectos como la investigación, la innovación y la docencia. En este caso estamos hablando de profesores, por ejemplo, tenemos profesores que participan en grupos de investigación reconocidos, como es el Grupo Movere, como son grupos vinculados también a la educación, profesores que innovan muchísimo, que están continuamente innovando. Y tenemos, por ejemplo, un dato, el más reciente que tenemos es uno de nuestros compañeros que ha sido entre los 5 mejores científicos en una revista, en la revista Conservation de científica, que ha tenido más de 200.000 visualizaciones a un artículo que había hecho sobre micología. Eso es una barbaridad. Y ese mismo profesor ahora mismo está nominado para ser dentro de los premios Abanca,
como uno de los mejores docentes de España. Entonces, eso ya nos da un poco, y además es una gente con muchísimas ganas de trabajar, con unos proyectos de investigación muy importantes, no solamente en el ámbito de la educación, sino también en el ámbito del turismo, en el ámbito de las ingenierías, y yo creo que todo eso, es decir, son muchos profesores. Y luego son profesores que además de su labor docente, del contacto directo con los estudiantes, hacen también estancias de movilidad. Son profesores que tienen los índices de calidad y los indicadores, nos están hablando de un profesor de altísima calidad, profesores que son titulares de universidad, que son catedráticos de universidad, algunos muy jóvenes. Si tenemos una de las catedráticas de nuestra universidad, yo creo que llega a los 40 o 40 y poquitos, es decir, estamos hablando de nuestro centro, por ejemplo. Y luego profesores, muchos de ellos funcionarios, yo diría que casi el 96% de nuestros profesores son doctores. Y algunos de ellos con premio de tesis doctoral. Mucho prestigio, el de, por supuesto, la universidad, la USAL, una de las más antiguas de España y del campus de Ávila precisamente. Vemos imágenes de alumnado, vemos imágenes de lo que son las clases habituales. La relevancia del campus desde luego queda de manifiesto, y también esa aportación que hace a la ciudad. A mí me gustaría que habláramos de eso. Mira, yo creo que la aportación que ha tenido la Universidad de Salamanca, bien desde que estamos incorporados a la universidad, porque no siempre estuvo los estudios que se hacían en Ávila, estaban vinculados a la universidad, pero por ejemplo la Escuela de Magisterio ha formado a muchísima gente en Ávila. Muchísima gente en Ávila tuvo la oportunidad de estudiar porque había una escuela de magisterio. Son cerca de 180 o 182 años los que llevamos. En el año 2018 celebramos el 175 aniversario, ¿no? De magisterio en Ávila. Es decir, una de las escuelas más antiguas, celebramos ese aniversario. Son muchísimos los docentes que se han formado aquí y sobre todo ha dado mucha vida a la ciudad. En el ámbito del turismo, nosotros veníamos, o sea, la Escuela de Turismo, hoy Facultad de Gestión de Turismo, venía vinculada a la Fundación Cultural Santa Teresa. Se han seguido haciendo proyectos, y proyectos tan interesantes como Casas de Gredos surgió también de unos estudios vinculados a la Universidad de Salamanca, como eran los estudios de turismo, que aunque tenían la tutela de la aunque tenían la financiación de la Junta de Castilla y León y estaban bajo la Fundación Cultural Santa Teresa, pero toda la parte académica era una parte académica de investigación que también venía de ahí. Y luego a mí me parece, en el caso de las ingenierías, se están trabajando en proyectos muy relacionados con la sociedad y con Ávila, pero sobre todo a mí me parece que hay dos programas que son esenciales en nuestro campus. Uno de ellos es el programa interuniversitario de la experiencia. Es un programa que tiene ya una larga trayectoria, que está fue a iniciativa de la Consejería de Bienestar Social, que está en varias universidades, casi todas las universidades de Castilla y León tienen su programa, pero que en Ávila lleva desde la década de los 90. Este año tenemos casi 200 estudiantes ahí. Es muy gratificante. Es muy gratificante la implicación. Yo creo que se está dando un servicio a gente que con más de 55 años, por distintas razones, o bien no pudo estudiar, o bien ha estudiado, pero ahora quiere conocer otras cosas y está ahí. Y es un concepto totalmente distinto de formación y de vida. Yo creo que es una experiencia de vida no estar ahí. Y luego hay un programa de actitud, ¿no? Y de actitud ante el aprendizaje, claro. Del que además yo recuerdo que, por ejemplo, yo di clase en aquel programa y cuando empecé eran más jóvenes y ahora casi estoy como ellos, estoy como para incorporarme a ese programa. Y luego desde hace 3 o 4 cursos, creo recordar, ha empezado otro nuevo programa, que es un programa que se gestiona a través del servicio de asistencia del SAS, de asistencia social, de asuntos sociales, perdón, de la universidad, que se llama Univerusal. Este programa es mucho más reducido, pero tiene un objetivo que es ser una universidad inclusiva, y entonces los alumnos son alumnos que tienen algún problema de salud mental fundamentalmente, o alguna incapacidad intelectual. Y ese programa, que ha empezado esta semana, es un programa con pocos alumnos, pero también es muy gratificante el ver cómo esta gente se puede incorporar con esa idea de la universidad para todos. La Universidad de Salamanca ha sido pionera en este tipo de programas, y para nosotros también un orgullo el estar ahí, que sea nuestro campus el que acoja también esa titulación.
Sí, estamos con Isabel López, es la delegada del rector de la USAL aquí en el campus de Ávila, y yo no quería despedir esta charlita que tenemos. Vamos a tener más charlas con la USAL a lo largo de los próximos programas de 8 Magazine Ávila, pero no quería despedir esta primera, que es un poco pues global, hablando de lo que es el campus, sin hablar de proyectos de futuro. Claro, Isabel. Mira, tenemos muchos proyectos, son proyectos que se están trabajando, en los que todavía no podemos avanzar porque yo creo que muchas veces tenemos que decir, pero son proyectos que van a ir en 2 líneas fundamentales. Uno es la consolidación, en 3 líneas. Uno es la consolidación de lo que tenemos, otro es la mejora de las infraestructuras. Pensad que tenemos un campus universitario que tenemos que mejorar, ya está presupuestada la realización de un edificio como actividades deportivas y también para poder acoger a lo mejor nuevas titulaciones en un futuro, y además para que permita una conexión más directa entre la Politécnica y la Facultad de Educación y Turismo, y hay un proyecto también de ajardinamiento o de recuperación de todo ese espacio entre los 2 centros que pertenece a la USAL. Y luego a nivel de titulaciones se está trabajando en titulaciones tanto de grado como titulaciones de posgrado, que cada vez son más importantes, y también alguna microcredencial. Pero son proyectos que están ahí, que están trabajando, que tenemos que ir trabajando de una manera muy pausada, muy lenta. Los proyectos no se hacen de hoy para mañana, no puedes tener una idea y ponerla, porque es mucha la tramitación que hay que hacer, pero yo creo que saldrán bien, y a mí me encantaría que pronto os pudiéramos dar noticias de estos avances que se hacen en un sentido bueno. Ojalá sea pronto, lo anotamos. Sí. Isabel, ha sido un placer conocer de forma global lo que es la USAL aquí en el campus de Ávila. Vamos a tener oportunidad en los próximos programas de ir adentrándonos un poco pues precisamente en esas titulaciones que has mencionado, conocer un poco cómo se trabaja, pormenorizar, acercarnos mucho más a la universidad. De momento, este primer esbozo yo creo que nos ha quedado muy claro y que hay proyectos de futuro interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa para la publicidad. Después hablaremos de literatura con Sonsoles Sánchez Reyes, que estará aquí bien acompañada, creo. La recta final de este 8 Magazine Ávila de hoy, de este miércoles 29 de octubre. Estamos casi diciendo adiós al mes de octubre, empieza noviembre con otras cosas. Aquí estaremos fieles a la cita. De momento, hoy terminamos nuestro 8 Magazine Ávila con literatura. Nos gusta mucho acabar así. Además, con literatura de la buena, de esa que te deja un pozo, de esa que te hace reflexionar. Vamos a hablar de héroes y heroínas. Fíjense ustedes, y del valor que tiene perder en algunas contiendas. Nos lo cuenta Sonsoles Sánchez Reyes, que es además la hacedora de este libro, que pronto, muy pronto, verá la luz. Sonsoles, que es polifacética, está aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Ana, un placer. Muy bien acompañada, además. Desde luego, una compañía maravillosa. Claro, porque es Alicia Ares, ella es la editora de esta obra de la que vamos a hablar, Lo que perdieron los héroes. Ella en Cuadernos del Laberinto hace cosas maravillosas, y nos estaba diciendo antes de comenzar esta charla que todo lo que tiene el nombre de Ávila le interesa. Efectivamente, así es. Gracias por tenernos en el programa. Y es verdad, como editora, ya que soy de Ávila, siempre que me llega un manuscrito de alguna autora abulense, no puedo evitarlo y lo pongo delante de los que tengo, y lo leo porque me interesa mucho la cultura abulense y todos los autores que van saliendo nuevos en Ávila. Que son muchos y buenos, ¿eh? Son muchos y buenos, y ya tengo el placer de haber editado a bastantes de aquí, y casi siempre han sido un éxito, y ha sido un trabajo muy bonito volver a mi ciudad para promocionar la obra. Y un placer para nosotros tenerte aquí, en presencia además, para que nos cuentes cómo trabajáis en Cuadernos del Laberinto y para que nos hables luego de un premio que habéis otorgado a Sonsoles. Pero antes vamos a hablar de esos héroes caídos, algunas veces, de lo que perdieron los héroes, que es el título de este grupo de relatos, ¿no? Una treintena de relatos más o menos, ¿no? Son, si no recuerdo mal, 33 relatos. He estado bastantes años recopilando historias de personajes
históricos, personajes famosos, conocidos, pero que normalmente los ponemos en un pedestal por los logros que tuvieron, por lo que hicieron, que en sí está muy bien. Sin embargo, no es habitual recordar que son personas que han tenido que pasar previamente a ese logro por una experiencia personal durísima. Se han tenido que encontrar con una pérdida de un ser querido, o con la incomprensión de la sociedad, o con problemas económicos, con una discapacidad. El caso es que ellos han sido capaces de salir adelante y después conseguir el logro por el que siempre se los recuerda. Entonces, eso me hizo pensar que lo que perdieron los héroes, que es el título de la obra, muchas veces lo que pierde una persona y es capaz de salir adelante es lo que le convierte en un pequeño héroe, ya solo por sí, por conseguir esa capacidad de resiliencia para poder sobreponerse a esas situaciones tan duras que nos pasan a todos en la vida, porque de hecho el libro también habla de héroes anónimos, de grandes catástrofes o desgracias que han sido colectivas y ese grupo de personas han sido capaces de salir adelante. Así que tenemos personajes conocidos y también muchos anónimos que creo que pueden ser interesantes para abrir brecha y dejar estela de lo que consiguieron. Personajes reales, porque no estamos hablando de una novela, estamos hablando de personajes reales, algunos abulenses, me decías, Sí, con sí, nombres sí. y apellidos. Sí, sí, claro, claro. Aquí salen algunos casos que me parecen interesantes, de personajes de todo tipo. Estoy pensando, sin ir más lejos, el caso de Monet. Monet es un pintor maravilloso, pero que todos lo recordamos, unos cuadros estupendos, pero muy pocos sabemos, a lo mejor, que los últimos años de su vida prácticamente estuvo ciego y siguió pintando unos colores que no veía, pero él intentaba. Eso es sobreponerse a una situación, ¿no? El caso de Teresa de Jesús, que por ejemplo es alguien que sale, pues cómo fue capaz de llevar adelante su labor de escritura sin un brazo, porque sabemos que lo tuvo imposibilitado pues, los últimos años de su vida, desde que se cayó por unas escaleras, cómo se sobrepuso a ese dolor o a esa discapacidad. O el caso, sin ir más lejos, de personajes muy interesantes como San Lucas, que es un evangelista, el único que no conoció a Cristo, y él tenía tanta fe y tanto interés en escribir un evangelio, porque él, como digo, no lo conoció directamente, sino a través de San Pablo, que él se fue hasta Turquía, hasta Éfeso, a hablar con la Virgen María, a que le contara todo lo de Cristo. Y fue tan interesante lo que consiguió, que es un evangelio en el que cuenta la infancia de Cristo, es único. Y eso fue porque en aquel momento decidió embarcarse en busca de un ideal. Esas cosas quizás no las recordamos hoy día, pensamos en el logro, en algo perfeccionado, terminado, pero no el camino, el proceso. E igual con tantas personas que son héroes anónimos, que se han encontrado en momentos horribles, como el caso aquel tan terrible de la explosión del barco Cabo Machichaco en Santander, que tuvieron que empezar de cero en una ciudad. Pues todas las personas que murieron y todos los que salieron adelante, el heroísmo, la capacidad de sufrimiento y de resistencia. Yo creo que eso siempre es un ejemplo que si otros han podido, uno puede. ¿Cuánto hay de biografía personal en estas líneas? Bueno, mucha gente, aquí esta es mi ciudad, Ávila, y mucha gente sabe que ha habido aspectos de mi biografía personal que han sido dolorosos, han sido injustos, difíciles. Ya sabemos todos que hay situaciones que la vida te presenta y lo que tienes que hacer es salir adelante. Muchas veces eso te sirve cuando estás en esos momentos para que otra gente que ha vivido casos muy duros vengan y te los cuenten y con eso te das cuenta que efectivamente no eres el único al que le pasa, que es un patrón humano, que las personas tienen una grandeza. Este libro se basa en eso, en el canto a la grandeza del ser humano, la capacidad todavía de reinventarse y de seguir. Mientras hay vida, siempre hay posibilidad de salir adelante. Y el final del libro hay un epílogo, que es una visión personal, totalmente, no tiene nada que ver con el libro, se llama así, epílogo, que es un canto a tantas personas que no los conocemos, no sabemos el problema que arrastran, pero que sin embargo cuando empiezan a contártelo, pues te das cuenta de hasta qué punto uno tiene que valorar y que apreciar a las personas, porque son un tesoro. A mí me encantan los libros, pero las personas no tienen parangón. Desde luego, un libro muy positivo, 33 relatos, un epílogo que llega a las manos de Alicia.
lo lees, no sé cuál es el procedimiento, Alicia, en la editorial, cuéntame. Es que en este caso el procedimiento se desvirtúa porque no es un manuscrito que recibamos en la original, en la editorial, a pesar de que yo ya había editado antes a Sonsoles. Nosotros convocamos todos los años 2 premios, uno de pensamiento y otro de historia, biografía y memorias. Es un premio internacional que ya lleva 6 años y normalmente tiene bastante aceptación. Este año hemos recibido 32 originales de 10 países y venían con plica, evidentemente. El jurado hemos sido 3 personas, todos del ámbito de las letras. Hemos querido combinar, en este caso, un editor, un escritor y una gran lectora. Entonces los 3 nos decantamos claramente por el libro de Sonsoles, que no sabíamos que era de Sonsoles, y cuando una vez que abrimos la plica nos encontramos que era de Sonsoles, aunque yo ya conocía el estilo de su literatura y me recordaba, pero siempre podía ser que no fuera ella. Y cuando abrimos el sobre y vimos que era de Sonsoles, pues claro, fue una gran alegría porque somos amigas, bueno, le había editado anteriormente y estábamos muy contentos. De todas maneras, este libro es tan fácil de leer, es tan instructivo y sacas es positivo, ¿no? Es positivo, claro, es positivo, efectivamente. Es un libro de historia, son personajes claro. históricos, pero te das cuenta de que cualquiera puede ser un héroe, que ante la dificultad te puedes hundir, puedes reaccionar y puedes sacar lo mejor de ti, ayudar a los demás, o también algo que a mí me parece fantástico, que es sacar tu propia individualidad y tu orgullo propio para conseguir algo que es muy complicado. Construir a partir de la adversidad, eso es muy efectivamente, importante. Así claro, es. Sí, sí. O sea, que ese premio internacional del Cuadernos del Laberinto ha sido para Sonsoles. Ha sido para Sonsoles. Y para ese libro tan hermoso del que estamos hablando ahora, Lo que perdieron los. Y como yo soy abulense, ella es abulense, vamos a hacer la entrega del galardón en Ávila, evidentemente. Claro, en todavía Ávila. no tenemos el libro físicamente, pueden ver nuestros espectadores que no hay libro aquí sobre la mesa, está en imprenta, pero sí tenemos un adelanto de lo que será su portada, una portada que tenemos que agradecer además a Gabriela Torregrosa, a quien tenemos entre bambalinas, no se la ve, está ahí en la oscuridad, pero ella es la hacedora de esta portada tan hermosa que van a poder ver ustedes ahora, porque es casi una primicia, no tenemos el libro físicamente, ¿no? Es una primicia, sí, es verdad ahí que, está, Sonsoles es la autora de los textos, pero las fotografías de Gabriela son fundamentales en el libro, al igual que también el prólogo de Jesús Carrasco, que también hace una interpretación muy acertada de la obra de Sonsoles. Prólogo de Jesús Carrasco, un epílogo maravilloso que cierra esas 33 narraciones y una positividad que se ve en todo el libro, que ha valido además el premio Cuadernos del Laberinto, que se va a entregar, decías, Alicia. Se va a entregar en Ávila el día 19 de noviembre a las 19:30 en el Palacio de Sofraga. Ahí se presentará el libro ya físicamente y se hará entrega de ese premio Sonsoles, que no sé qué ha significado para ti. Pues un sueño hecho realidad. La verdad que es un libro que he mimado mucho. Me ha llevado mucho tiempo de reflexión, de pensamiento. Hay muchísimas historias encomiables en el mundo y elegir una treintena pues lleva a haber pensado mucho y seleccionado mucho. Entonces tenía la ilusión de poder concursar para este premio que lleva ya 6 años de andadura y me ha gustado siempre mucho. Este y el otro, el de pensamiento también. Son 2 premios magníficos, además que Alicia lo hace muy bien, hace unas ediciones pulcras, maravillosas. Muy delicadas, sí. Son preciosas, la verdad. El libro como objeto es una preciosidad lo que consigue. Y bueno, pues me animé y por primera vez concursé y estoy muy satisfecha y muy contenta de haber conseguido el premio. Bueno, pues vamos a recordar que el 19 de noviembre en el Palacio de Sofraga a las 7:30 presentará este libro como es debido, Sonsoles Sánchez Reyes, acompañada de Alicia Ares. Entiendo que estás allí también. Estaría Alicia, allí también con Gabriela también. Y con Gabriela Torregrosa, la fotógrafa del libro, que es quien ha hecho la fotografía de esa portada que hemos podido ver casi en primicia, porque todavía está en imprenta. De la fotografía de portada y de fotografías interiores. Porque en cada capítulo hemos metido bastantes fotos para que los lectores, al leer la historia, evidentemente quieren algo gráfico y puedan verlo. Entonces todos los capítulos van acompañados por fotografías de Gabriela. ¿Cuántos años, Sonsoles, en este trabajo de Lo que perdieron los héroes? Aproximadamente 4 años. Desde que comencé
Además que lo primero que tenía era el título, la idea y el título, porque me llama la atención en muchas ocasiones que nace el título al final, pero en este caso no, fue lo contrario, fue lo que perdieron los héroes, me gustaba el título y ese es el motivo por el que a partir de ahí desarrollé la idea. Y bueno, pero te quiero entregar una cosa, Ana, no pues sé si llego a estamos tiempo. casi fuera de tiempo, pero yo creo que en medio minuto, ¿qué es? Vamos, A el día 19, la presentación del Sí. libro y la entrega del premio, ¿Qué me vas a pues dar? vamos a entregar unas pequeñas pulseras a los lectores del libro, que Espera, que es- tienes mira el- qué bonitos. Tienes ¿eh? el... Sí. Ah, no, lo tienes bien, lo tienes Bien, ¿Qué lo me que vas a dar? perdieron los héroes, Ay, ¿ves? qué Con bonita. el ángel de la portada. Venga, Así que pónmela. para que la tengas aquí tú y los lectores que vayan ese día, pues también haremos entrega de unas cuantas por allí. Pues Así que ahí lo encantada. tienes, Oye, Ana. un placer, un Gracias a ti. privilegio llevar esta pulsera. Miren, a ver dónde la pongo. Aquí. Bueno, la voy a llevar con mucha ilusión y de verdad con mucha gratitud. Nada, Muchas para que gracias. te recuerden que siempre uno puede ser héroe, puede salir adelante. de las Vamos a situaciones. recordar entonces en nada el segundo que nos queda, 19 de noviembre, Palacio de Sofraga, 19:30 horas, 7:30 de la tarde, una hora magnífica para disfrutar de esa presentación de lo que perdieron los héroes, también para disfrutar de esa entrega del premio Cuadernos del Laberinto que ha ganado Sonsoles Sánchez Reyes. Estará Alicia Ares también allí con ella para hacerlo y estará por supuesto Gabriela Torregrosa, a quien tenemos al otro lado y que ha hecho un trabajo maravilloso. Muchísimas gracias a las dos, un placer y bueno, de verdad, mucha gratitud también por todo lo que aportáis a la sociedad con estos trabajos. Muchas gracias a ti, Ana. Así nos despedimos con una pulsera que voy a llevar con mucho orgullo gracias a ese regalo de Sonsoles Sánchez Reyes. Lo que perdieron los héroes no es más que el reflejo de las vidas de muchos de nosotros, así que bueno, es una lectura que yo creo que nos viene muy bien. Así ponemos el punto y final a 8 Magazine Ávila por hoy y por esta semana con la literatura. ¿Qué les parece? Maravilloso. La semana que viene tenemos una nueva cita, el martes, no se olviden, y el miércoles también tendremos nuevos contenidos para compartir con todos ustedes si nos eligen en ese ratito de sus vidas. Ojalá sí. Hasta entonces, cuídense mucho y sean todos los felices que puedan. Adiós.